Muchos saludos, padrinos y madrinas. En este domingo que celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, pues vamos a reflexionar nuestro Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que dicen. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, como les decía, este día en el cual celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, donde la iglesia se reúne a hacer oración por esas misiones que tenemos en todo el mundo, ¿sí? Y que no necesariamente, a veces cuando pensamos en misiones, pensamos en el extranjero, sino que también aquí en México, incluso muy cerca de nosotros, existe la misión. Incluso cada uno de nosotros, al ser bautizados, somos misioneros y somos llamados a vivir y a trabajar y a ver por las misiones, ¿sí? Por el anunciar a ese Jesús que está vivo. Esa es una obligación que tenemos todos y sabemos que lo podemos hacer de diferentes maneras, sea con oración, sea ayudando económicamente y pues algunos hasta yendo a lugares de misión, como el caso de Misioneros de Guadalupe, que salimos a otros países a hacer nuestra misión. Pero bueno, en este día también estamos reflexionando este pasaje donde vemos a los 12 apóstoles, ¿sí? Que están ahí, que están cerca de Jesús, y de entre ellos se acerca Santiago y Juan, ¿sí? Con una solicitud, un pedido que están haciendo, en el cual quieren tener una cierta autoridad o un lugar especial dentro de ese reino de Jesús. Para esto es importante entender que para los apóstoles, así como para el pueblo, ¿sí? De aquel tiempo en el cual, de Jesús, ¿sí? El pueblo judío, pues estaban esperando a un Mesías, pero lo entendían como aquel, ¿sí? Que iba a crear un reino terrenal, ¿sí? Un gobierno como el que vemos aquí, los gobiernos que gobiernan a los países, ¿no? Una estructura donde hay un presidente, donde hay un rey, donde hay un emperador, ¿sí? Y entonces él es el que gobierna a una sociedad. Así era como entendían el reino de Jesús, sin ver que Jesús se refería al reino de Dios. Un reino, ¿sí? Donde lo que tiene que haber es paz, amor, misericordia, compasión y todas esas cosas que crean un lugar, ¿sí? En el cual vemos que es algo más profundo y que va más allá de solamente un espacio o terreno, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ellos querían, al pensar en un gobierno terrenal, pues es
donde el que es gobernante tiene más autoridad sobre los demás, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene que mandar, tiene que actuar, tiene que administrar. Y Jesús, cuando se refería a su reino, incluso es algo que va a hablar con los, o que en el momento de explicar, es lo que les está diciendo, es un espacio donde, ¿sí? Todos vamos a servir unos a los otros, ¿sí? Es en el cual me voy a preocupar por el otro, ¿sí? Entonces ahí vemos que el sentido de justicia, pues es algo más profundo, ¿sí? El sentido de perdón es algo muy importante, incluso en el reino de Dios, ¿sí? El perdonar, el pedir perdón, ¿sí? La justicia, como les decía, es algo que pues, en el reino de Dios se entiende de una manera, ¿sí? Más allá de solamente que algo tiene que ser, ¿sí? A lo mejor igualitario para pensar en algo que va a ser equitativo. Y bueno, podemos pensar en muchas cosas. Pero bueno, y lo importante aquí, o en este pasaje, a mi parecer, es esa actitud en la cual pensaban, ¿sí? O se ve una autoridad en la cual es aquel que va a mandar, es aquel, ¿sí? Que está por encima de los demás. Y aquí viene otra actitud también que es interesante en los apóstoles y que a veces sucede en las personas. Aquellos que escuchan, ¿no? Ellos escucharon lo que decía Santiago y Juan y en lugar de hablarlo, de expresarlo directamente, algo que no les parecía, lo que empiezan es hablar entre ellos, ¿sí? A juzgar entre ellos, ¿sí? No abordando el problema directamente, ¿sí? Eso es algo tan triste y a veces que crea muchos problemas en la sociedad, en las familias, en las comunidades, ¿sí? En las amistades, cuando a veces escuchamos algo y en lugar de preguntarle, oye, ¿por qué estás diciendo esto? O cuestionar porque a lo mejor es algo que me afecta a mí también, ¿sí? Como en ese caso a los apóstoles, o sea que dos querían ser superiores a los otros 10, entonces, pues claro, iban podían haber cuestionado y sin embargo, en lugar de preguntarlo abiertamente, lo que empiezan es a discutir entre ellos, a hablar sobre Santiago y Juan, ¿sí? Pero no de una manera directa. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso crea más confusión, crea más problemas a veces, ¿sí? Porque ya no existe un diálogo directo, sino que se hace de una manera escondida quizás. Es por eso que Jesús pues va a llamar a los 12 y va a hablarles sobre cómo tiene uno que ser, ¿sí? Si es que quiere uno seguir a Dios, si es que queremos seguir a Jesús, ¿cómo debemos de actuar? ¿Sí? Y entonces es aquí viene, bueno, viene esta parte del servicio. Y si existe verdaderamente ese servicio, que es en el cual nos preocupamos por el otro, ¿sí? No nada más por mis intereses, no nada más por un grupo, no nada más por una fracción, sino que por el bien común, el bien de todos, ¿sí? Y en el cual buscamos verdaderamente servir a los demás. Entonces es ahí de lo que está hablando Jesús. Dice, aquí entre nosotros, aquel que quiera ser, ¿sí? El más importante es aquel que va a servir, ¿sí? No aquel que va solamente a mandar. ¿Sí? O aquel que va a tener un lugar especial y entonces no va a querer ensuciarse las manos quizás o no va a querer mezclarse con los demás. No, es alguien que se aproxima de los demás, que está cerca, que se preocupa por el otro, pero es una preocupación verdadera, ¿sí? Incluso ahí llega a decir, aquel dice, ustedes vean cómo son los gobernantes, ¿no? Dice, que actúan como si fueran dueños del lugar donde gobiernan, ¿no? Dice, y ustedes no deben de ser así. Ujú. ¿Por qué? Porque también no somos dueños, no es algo que nosotros poseemos, sino que se tiene que ver como un servicio. Y entonces es aquí donde viene un elemento que es importante para todos aquellos que queremos seguir a Jesús y que es algo que debemos de practicar.
y es la humildad. Y es la humildad para verdaderamente servir, ¿sí?, en esta sociedad. Es la humildad, ¿sí?, para poder actuar, ¿sí? Es esa sencillez para verdaderamente dar un servicio a los demás. Es de eso de lo que habla Jesús. Pues ojalá y nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad, entre nuestros hermanos y amigos, seamos personas sencillas, humildes y serviciales, que yo creo que ese es el mensaje de Jesús. Así daremos testimonio de que verdaderamente somos discípulos de Jesucristo. Y pues bien, yo me despido de ustedes enviándoles mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.